Señor. Señor, gracias. Gracias porque nos permites descubrir las profundidades de Cristo. Gracias porque nos permites navegar profundo en los tesoros de esta vida para que experimentemos vida. Dele gracias al Señor. En la gratitud Él se manifiesta. En la gratitud Él se glorifica. Dele gracias al Señor. Señor, gracias. Exprese con sus labios: Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu que mora. Gracias, Señor. No venimos, Señor, por información intelectual. Venimos, Señor Dios, por una transformación del entendimiento. Aquí estoy, Señor. Dígale al Señor: aquí estoy. Lo que hemos declarado, lo que hemos confesado, Señor, aquí estoy. Mi vida es tuya, Señor, para la experiencia de Cristo en mí. Gracias, Señor. Amén. Le damos un aplauso ahí al Señor Jesús por su misericordia, su amor. Qué hermoso es Él. Gracias al Señor, familia. Saludamos una vez más a todos aquellos que nos visitan y aquellos que se conectan también a través de las plataformas digitales. Les bendecimos en el Señor. Un abrazo también a mis papás donde se encuentran. Les abrazamos a la distancia, y a todo aquel que se conecta con nosotros le bendecimos y le amamos en el Señor. El ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu es el título de esta mañana. Vida, poder y reconciliación. El ministerio del Espíritu. Estamos conociendo, familia, el obrar de Dios. Estamos conociendo lo que Dios está haciendo por el único agente delegado, el único agente delegado que puede dar a conocer lo que Dios está haciendo es el Espíritu Santo de Dios. La bendita tercera persona de la Trinidad es el único agente, el único delegado que puede dar a conocer lo del Padre y lo del Hijo. Si nosotros podemos descubrir, entender, comprender lo que Dios está haciendo, es gracias al Espíritu de Dios, que es el que hace posible ese conocimiento, esa comprensión. Y no solamente una comprensión, sino también una experiencia de Dios. Solo el Espíritu Santo, diga conmigo, solo el Espíritu de Dios hace posible la experiencia de Dios. Y es por eso que necesitamos entender cómo opera, cómo trabaja. Y para ello necesitamos, familia, sensibilidad obediente. Anote esto, por favor: sensibilidad obediente. Sensibilidad obediente es una percepción, es la capacidad de percibir lo que Él habla. El Espíritu habla. ¿Y quién identifica la voz del Espíritu? Aquel que es sensible a la voz del Espíritu. Pero no es una voz para escucharla, es una voz para obedecerla. La voz del Espíritu no es para escucharla simplemente, la voz del Espíritu es para obedecerla. Y es por eso, hermanos amados, que en esta madurez Dios quiere llevarnos a comprender hoy un aspecto profundo de esta vida del Espíritu. Y quiero que veamos juntos qué implica tener al Espíritu de Dios. Vamos, por favor, a la segunda carta a los Corintios. Va a ser nuestro enfoque en esta mañana. El pasaje central en el que estaremos es algunos capítulos en la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios. Amén. ¿Qué implica tener al Espíritu de Dios? Anote, primero, la vida del Espíritu en nosotros es la garantía de que estamos en Dios. ¿Qué significa tener al Espíritu Santo? Viene alguien y le pregunta a usted: ¿qué significa tener al Espíritu de Dios? ¿Qué contesta usted? Tenemos que tener la precisión. ¿Qué significa tener esta vida en nosotros? Entonces, es importante comprender que estamos en Dios gracias a que el Espíritu Santo fue depositado en nosotros. ¿Cómo es que sabemos que estamos en Dios? Porque se nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de que ahora estamos en Cristo. El cambio de naturaleza en nosotros se dio a causa de la regeneración que llevó a cabo el Espíritu Santo. No hay regeneración, no hay cambio de naturaleza si no es por la obra del Espíritu Santo.
Tito 3:5 dice que fuimos cambiados de naturaleza gracias a la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, amados, es importante entender este primer aspecto. El Espíritu Santo es esa confirmación, esa seguridad, esa garantía de que estamos en Dios. ¿Cómo sé que estamos en Dios? ¿Cómo sé que estoy en Dios? Porque se nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo posible nuestra unión a Cristo, nuestra posición en Cristo, nuestra nueva naturaleza en Cristo, nuestra unión a Cristo es posible gracias al Espíritu Santo de Dios. Es que esa unión produce un cambio completo. Cuando somos unidos a Cristo, se produce un cambio de valores, un cambio de entendimiento, se produce un cambio de prioridades, se produce un cambio de decisiones. ¿Quién produce eso? Mágicamente no ocurre. Es que cuando llega el Espíritu de Dios a nuestras vidas, ocurren esas transformaciones. Entonces, hermanos, qué maravilla entender esta presencia santa que habita en nosotros. Es una morada de Dios ahora en nuestro ser, el Espíritu viviendo en nosotros. Hermanos, ¿cómo sabemos que Dios es real? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque el Espíritu Santo lo hace evidente en nosotros. Es el Espíritu Santo el que hace real la presencia de Dios en nuestros corazones. Y es por la presencia del Espíritu Santo que entendemos. Cada vez que yo puedo entender y comprender las riquezas de esta vida, Cristo en nosotros, es gracias al Espíritu, porque solo el Espíritu Santo nos puede dar a entender. ¿Entiende usted la maravilla de esta presencia? ¿Entiende usted la gloria de esta presencia? No es cualquier presencia la que se nos dio la misma presencia de Dios. El mismo Espíritu de Dios mora en nosotros. Nadie puede decir estoy solo. Nadie que está en Cristo, por supuesto. El que no está en Cristo tiene razón para sentirse solo. El que no está en Cristo, pero el que está en Cristo recibió el Espíritu de Dios. La semana pasada en mis notas estaba, no lo mencioné, quizás los que están en las células y en los grupos pequeños lo profundizaron, pero decíamos algo en las notas. Fuimos creados para la conversación con Dios. El hombre fue creado para la conversación con Dios. Nunca estamos solos. Continuamente lo que Cristo restauró y que se perdió en el Edén es la conversación con Dios. Tenemos una comunión íntima con Dios por la voz del Espíritu, Dios mismo viviendo en nosotros. ¿No es maravilloso que no estamos sin tarea, sino que continuamente tenemos la oportunidad de la conversación con Dios? ¿Lo vemos, familia? ¿Lo vemos? ¿Lo comprendemos? Entonces, es importante ver la importancia de su rol, la importancia de su trabajo, su función. Es hacernos entender que estamos en una nueva realidad. Estamos en una nueva realidad por su obra, por su presencia en nosotros. Es por su presencia, entonces, familia, que el Padre y el Hijo se hacen presentes en nosotros. El Espíritu Santo hace presente en nosotros al Padre y al Hijo. Tenemos esa realidad y esa comunión con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21, por favor. Quiero que entienda usted de dónde nace esta segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo está enfrentando cuestionamientos por parte de una iglesia a la cual él mismo ha ayudado. El apóstol Pablo está experimentando de alguna manera una oposición. Están cuestionando su autoridad apostólica, y esto se debe en mayor medida a que Corinto es una iglesia que está siendo influenciada por falsos maestros. Entonces, la influencia de estos falsos maestros lleva a esta congregación a empezar a cuestionar la autoridad apostólica de Pablo. Entonces Pablo escribe esta segunda carta en respuesta a esta situación.
Recuerde que las cartas no son textos principalmente doctrinales. Las cartas son ocasionales. Cada carta, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, ¿responden a qué? Responden a ocasiones. ¿Cuándo usted escribe una carta? ¿Cuándo usted escribe hoy un correo electrónico? ¿Cuándo usted escribe un WhatsApp? Porque hay una ocasión. Hay una ocasión, hay una situación y usted escribe un mensaje abordando una situación. Esas son las cartas apostólicas. Hay situaciones, hay realidades que se están viviendo en diferentes contextos de las congregaciones. Y entonces los apóstoles, ¿qué hacen? Escriben, porque ese era el modo de comunicación en ese tiempo. Cuando se encontraban a la distancia, entonces las cartas o las epístolas son una respuesta a ese deseo de comunicarse. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tiene que hacer en esta segunda carta a los Corintios? El apóstol Pablo tiene que mostrar la autenticidad de su ministerio. ¿Su ministerio es lo que están diciendo que es? ¿O su ministerio es un ministerio auténtico? Es un ministerio respaldado por Dios. Allí es que nace segunda carta a los Corintios. Pablo va a verificar y va a decirnos la marca que autentifica nuestras vidas. ¿Cuál será esa marca que autentifica nuestras nuevas vidas? El Espíritu Santo. En medio del cuestionamiento, Pablo va a decir: mi ministerio es un ministerio certificado, auténtico, porque su origen es el Espíritu de Dios. Vamos al verso 21, leamos juntos, por favor. Ahora bien, por favor, leemos juntos. Cuando digo leamos juntos es leamos juntos, ¿ok? Gracias. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que los ungió es Dios. ¿Qué manera de dejarlo clavado? El que nos confirma, el que nos asegura, ¿quién es? Es Dios. El que nos ungió, ¿quién es? No fueron los hombres. Fue Dios quien nos ungió, dándonos su espíritu, dándonos su presencia en nosotros. Continuemos el verso 22. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿De dónde viene la autenticidad? ¿De dónde viene la verificación y la certificación? Viene del Espíritu de Dios. Hermanos, notemos, es Dios quien nos confirma en Cristo. Es Dios quien nos asegura en Cristo. Es Dios quien nos unge. Hermanos, es Dios el que hace toda esta obra. Confirmarnos, asegurarnos, ungirnos. ¿De qué manera lo hace? Nos sella y nos da el Espíritu en nuestro corazón como la garantía. ¿Cómo sé que soy de Dios? ¿Cómo sabes que eres de Dios? Porque es el Espíritu que se te dio el que garantiza que tú le perteneces a Él. Es el Espíritu que se nos dio el que trae la seguridad, el que nos afirma. No tiene que ver con emociones. Es que no me siento cerca de Dios. No tiene que ver con lo que siento. Tiene que ver con hechos. Y el hecho certificado es: Él nos dio su Espíritu Santo. Y eso es una garantía de seguridad. Si usted está batallando con la inseguridad, si usted está batallando con la falta de confianza, es tiempo de entender hoy que el Espíritu Santo es el que nos asegura. La presencia del Espíritu Santo es el que nos confirma en Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermanos! ¿Cuántos lo ven? ¿Cuántos lo agradecen al Señor? Señor, tú me aseguras, tú me confirmas en Cristo. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? Me diste tu Espíritu Santo. Es por esta presencia, hermanos, que tenemos el sello de pertenencia. Pertenecemos. Somos. ¿De quién somos? Le pertenecemos a Dios. ¿Por qué puedo decir con seguridad que le pertenecemos a Dios?
Porque su Espíritu mora en nosotros. Su Espíritu que mora en nosotros nos da seguridad de pertenencia. Te da seguridad de propiedad. Tú eres propiedad de Dios. La iglesia, hermanos amados, reconoce esta presencia. Y es por esta presencia entonces que podemos ahora reconocerlo todo en el Espíritu. Se nos dio el Espíritu, lo leímos, es nuestro sello, es la garantía de que somos de Dios, de que somos ungidos por Dios, de que estamos en Cristo, de que estamos en Él. ¿Pero para qué? Para que todo lo podamos ahora hacer en función del Espíritu. No se le dio el Espíritu como adorno. El Espíritu Santo no es accesorio en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo responde a la necesidad que tenemos de vivir en una dependencia total y completa de Él, 24/7. Hermanos, el Espíritu Santo no es para el domingo. El Espíritu Santo no es para sentir ciertas sensaciones aquí en momentos determinados de la vida. No, el Espíritu Santo es para nuestra dependencia completa y diaria, porque es el Espíritu de Dios el que puede revelar todo lo que es de Cristo. Es el Espíritu de Dios el que puede manifestar todo lo que es agradable a Dios. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Es el Espíritu de Dios. Y si nosotros queremos vivir vidas que lo glorifican, entonces, Señor, yo no puedo lograrlo, pero tu Espíritu en mí sí lo puede lograr. Y entonces empezamos a entender la importancia de la dependencia. Y entonces esa vida en nosotros nos ayuda, repite esta palabra conmigo, a discernir, reconocer. Hermanos, el hombre natural solamente puede ver las apariencias, pero el hombre espiritual puede conocer lo interno del corazón. Somos muchas veces influenciados a vivir por lo externo. Hermanos, la madurez es dejar de vivir por lo que se ve, por lo que aparenta ser, para empezar a vivir por lo que ahora el Espíritu Santo nos muestra de lo interior del corazón, donde nadie más puede ver, solo el Espíritu de Dios puede ver. Podemos identificar, y cuando nos encontramos por primera vez con una persona, podemos nosotros discernir y reconocer a esa persona en el Espíritu. Sí, podemos, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros tiene ese poder. Para que podamos reconocer, nos encontramos con alguien y el Espíritu Santo es el poder para reconocer espiritualmente. Primera a los Corintios 2 lo explica esto. El espiritual no es juzgado por nadie, pero él sí puede evaluar todas las cosas. El Espíritu de Dios nos da el poder para ver el corazón de las personas. Es el Espíritu de Dios el que conoce todo pensamiento. Hermanos, necesitamos reconocer todas las cosas en el Espíritu. Mientras que el hombre natural mira lo externo, el hombre espiritual discierne según la realidad interna. Los espirituales miden y disciernen por lo que se ve internamente, porque el ojo natural no, hermanos, el ojo natural podría ser fácilmente engañado por las apariencias. El ojo natural, el hombre que solamente ve y vive por lo externo, es fácilmente engañado, es fácilmente confundido. Es más, es un hombre desapercibido. Están ocurriendo las cosas en su frente, pero el natural no puede entenderlo, no puede interpretarlo, no puede explicarlo. Pero el espiritual, por la dependencia del Espíritu, puede llegar a conocer lo más profundo, lo que está oculto a la vista. Fueron Ananías y Zafira quienes pretendieron mostrar una apariencia de generosidad ante los ojos de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira en nuestro tiempo, ellos estuvieran aquí y traen una parte de lo que ellos vendieron para mostrar una apariencia de generosidad? Hermanos, quizás los naturales, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos dicho, oh, wow, qué generosidad. Pero el espiritual, mire lo que hace. Hermanos amados, Pedro los reconoció en el Espíritu dándose cuenta de su engaño. Porque el espiritual lo disciernes. En Hechos 5 está esto. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Fue lo que le dijo Pedro.
Quiere decir, somos fácilmente confundidos por las apariencias. Pero el Espíritu Santo de Dios nos lleva a ver la realidad de lo que está sucediendo, la verdadera intención. Y hermanos, ese poder está disponible para nosotros. Ese poder lo tenemos en nosotros. Vivir no por una apariencia, pero vivir por el discernimiento del Espíritu. ¿Cuántos de los que están entendiendo esto le dicen, Señor, gracias? Porque ese es el poder que habita. Ese es el poder que mora en nosotros. No para guiarnos por las apariencias. Samuel, ¿qué hizo Samuel? Por un momento Samuel necesita escoger el nuevo rey de la nación, y Samuel está viendo la apariencia. Este tiene estatura de rey, este tiene porte de soldado, este tiene porte de militar de guerra, porque el rey tenía que tener toda esa apariencia. Y Dios le tiene que decir a Samuel, no te fijes en lo que el hombre natural mira, porque el espiritual mira lo que está dentro. Y ese es el poder que tiene la iglesia. La iglesia, familia, reconocen el Espíritu. La iglesia es poderosa porque no se guía por la apariencia, sino que tenemos ojos espirituales para reconocer lo que es genuino. Su presencia, familia, garantiza crecimiento y perfeccionamiento. Es la presencia del Espíritu la que garantiza que participaremos cada vez más y más del poder de Dios. Hermanos, esto me da esperanza. La gloria que hoy disfrutamos, la medida que hoy disfrutamos del poder del Espíritu es la garantía para que el día de mañana tengamos seguridad de que experimentaremos una mayor medida de su poder. Hermanos, esto es necesario verlo. Lo que hoy experimento de Dios garantiza mayor medida de experiencia mañana. Porque dice que es garantía de perfeccionamiento. Es decir, si se me dio el Espíritu, Dios da una garantía, Dios da una certificación de que esa obra será perfeccionada. Oh Señor, gracias. Gracias porque el que empezó en nosotros una obra, si Él empezó, Él la perfecciona. ¿Y cuál es la garantía? Deme la garantía. Usted cuando compra un electrodoméstico, un equipo, lo que sea, usted recibe una hojita, no sé si se ha fijado, que es la garantía. Ese es su certificado de que lo que pase con el equipo, usted tiene cubierto. Usted tiene seguridad de que la empresa va a responder. Familia, Dios nos dejó al Espíritu Santo como esa garantía de que Él perfeccionará su obra en nosotros. ¿Cuántos dan gracias al Señor por el Espíritu? Porque Él no nos dejará si estamos conscientes de su obrar en nosotros. Somos evidencias, familia. Somos evidencias. Diga conmigo, soy una evidencia certificada de la operación de Dios en la tierra. No lo digo yo, esto lo dice. Ahora vamos al capítulo 3. Saltemos por favor al capítulo 3, versos 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los líderes de Corinto están empezando a pedirle, a ver, ¿cuál es tu certificación de que tú eres un verdadero ministro de Dios? Lo comenzaron a cuestionar a Pablo. Y Pablo les dice, ¿quieren saber cuál es mi certificación? Ustedes son mi certificación. Ustedes son las cartas de recomendación. Porque no fueron escritas por los hombres, sino que ustedes fueron escritos por el Espíritu de Dios. Es tremendo lo que Pablo, a los mismos que los están cuestionando a él, les dice, ustedes son mis cartas de recomendación. Leamos por favor el verso 2. Ustedes mismos son nuestra carta. ¿Nos piden cartas? ¿Quieren que certifiquemos la autenticidad de lo que hacemos, del ministerio que tenemos? Ustedes son nuestra carta de recomendación. Ustedes son el certificado escrita en nuestro corazón. Es decir, los amamos. Los amamos, Corinto. Los amamos. Escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Verso 3, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, no certificado que lo escribes hoy en computadora y lo firmas con un esfero. No. Ustedes son las cartas escritas con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Lo que está diciendo en pocas palabras es esto: el Espíritu Santo nos volvió cartas certificadas
de Dios en la tierra. Cuando alguien te pregunte, ¿dónde está Dios? Y dile, yo soy la garantía de la operación de Dios en la tierra. Hermanos, cuando la gente se encuentra con nosotros, está viendo la operación de Dios en la tierra. Porque somos cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Esto es muy importante porque, hermanos, es muy importante porque esto nos hace entender, hermanos, que el Espíritu Santo es el que va a hacerlo todo en nosotros. No dependemos de la fuerza humana. Eso para mí, como pastor, como líder, se vuelve un descanso. ¿Por qué? Porque no soy yo el que hace la obra. La obra la hace el Espíritu Santo. ¿Y dónde está Él? Bueno, escribió toda su voluntad en nuestros corazones. Esto lo vamos a aclarar dentro de un momento. Su Espíritu nos recuerda entonces que estamos en Dios y que Dios está en nosotros. Esto nos conduce al segundo punto. La vida del Espíritu en nosotros nos dio, diga conmigo, se me dio el poder de Dios. La vida del Espíritu primero nos puso en Dios, pero eso hay que explicarlo. ¿Qué significa? Que se nos dio toda la capacidad de Dios, todo el poder de Dios mora en nosotros. ¿Cuántos le dicen, Señor, gracias? Señor, gracias, porque se me dio el poder. El poder de Dios es efectivo en nosotros por su Espíritu. El poder de Dios no actúa de otra manera, familia. El poder de Dios se canaliza, se hace efectivo por medio del Espíritu Santo que se nos dio. La vida es imposible para el hombre natural. La vida es imposible para el hombre que vive sin depender de Dios. Es imposible. No hay forma de vivir sin depender de Dios. No hay forma de triunfar en esta vida sin depender de Dios. Hermanos, es imposible. Créalo primero usted y luego vuelvas ese mensaje al mundo. Es imposible vivir sin depender de Dios. Fuimos creados para la dependencia de Dios. Es en el momento en que el hombre y la mujer tomaron la decisión de ser independientes de Dios que todo colapsó, todo se vino abajo. Necesitamos comprender que es en la dependencia de Dios, del poder de Dios. Y el poder de Dios se nos dio a través de su Espíritu. Tenemos la fuente del poder. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que enfrentar? ¿Quién tiene el poder para todo eso? Es el Espíritu de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Buscar cómo resolver la vida. Buscar depender de Él. Es sencillo. Pastor, la vida es pesada. Sí. Sin depender del Espíritu, completamente pesada. ¿Me va mal? Sí. Sin depender del Espíritu, completamente. Pero algo pasa. Cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, llegamos a entender, la vida es más fácil de lo que imaginábamos. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros con nuestro poder, sino es Dios con su bendito poder. ¿De qué me preocupo? ¿De qué situación me preocupo por resolver? ¿Por qué te afanas, corazón? Si todo lo que sucede, hermanos, entienda esto, todas las situaciones difíciles, complejas, incluso esas, son orquestadas por Dios para enseñarnos que fuimos creados para la dependencia de su poder. ¿Qué es la debilidad? Preguntémonos, ¿qué es la debilidad? La debilidad es un recordatorio de que yo fui creado para depender no de mi capacidad, sino de la capacidad del poder de Dios. ¿Qué es la adversidad? La adversidad es la situación divinamente orquestada por Dios. La adversidad orquestada por Dios, ¿para qué?
para que yo comprenda que yo fui creado para depender 24/7 de Él. Dios va a usar esos recordatorios continuamente. Lo usó con Pablo. En la misma carta, al final, capítulo 12, Pablo explica esto. Pablo tiene que explicar, yo pensé que tenía que orar para que se me quitara la debilidad, hasta que entendí que no. Él me dijo, no voy a quitar la debilidad. Más bien la debilidad es el ámbito necesario para que yo dependa del poder de su Espíritu. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se hace manifiesto completamente en tu debilidad. ¿Cuál es el mensaje que Dios le está dando a Pablo? ¿Sigue orando por el problema? No, depende de mi poder. Ese es el mensaje. ¿Qué oramos nosotros? Incorrectamente, inmaduramente, imprecisamente. Quítame el problema, Señor, resuélveme el problema. Una oración madura es, Señor, en esto yo quiero depender del poder de tu Espíritu. ¿Lo vemos? Avancemos. Porque la debilidad me llama a verme suficiente en Dios. Salmo 62, verso 10, lo leemos por favor. Mire lo que dice. No confíen ustedes en la opresión. Hay mucha gente que vive oprimiendo a otros o ha hecho de la opresión su modo de vivir. También dice, no confíen en el robo. No pongan su esperanza en el robo. Y podríamos añadir todas las confianzas vanas que la gente tiene para lograr vivir, lograr vencer en la vida. Muchos a través del robo, muchos a través de la opresión, muchos a través de vivir para el trabajo, muchos a través de vivir para resolver problemas, para alcanzar ciertas metas. Piensan que esa es la manera de resolver. También dice, no, si las riquezas aumentan, ¿está leyendo conmigo? No pongan el corazón en ellas. Verso 11, una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. La fuente de poder es Dios, y esa es la realidad que se nos dio, familia. ¿Cuántos lo agradecen? De Dios es el poder. No es de la independencia del hombre, no es de la autosuficiencia del hombre. De Dios es el poder. ¿Y qué hacemos usted y yo? Depender del poder. ¿Con qué poder vamos a vivir esta semana? ¿Con qué poder vamos a enfrentar el lunes, el martes, el miércoles, toda esta semana? ¿En nuestra propia sabiduría, en nuestra propia sagacidad? ¿O vamos a depender del poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros? ¿Por qué suceden esas cosas, pastor? ¿Por qué me suceden estas cosas? Porque Dios es celoso. Dios no quiere que pongamos confianza en nada más, sino solo en Él. ¿Y Él qué hará muchas veces? Él va a destruir nuestras esperanzas temporales para que solo quede esperanza en su poder. ¿Lo vemos? ¿Por qué una desilusión? ¿Por qué una decepción? ¿Por qué una traición? ¿Por qué una ofensa? ¿Por qué un daño? Es Dios orquestándolo todo porque nos ama, porque Él es celoso con nosotros y no quiere que nuestra confianza esté puesta en falsas esperanzas y nuestra esperanza esté puesta solo en Él. Así que, familia, es el poder de Dios el que va a manifestar y expandir el reino. Yo quiero ver el reino de Dios en medio nuestro. Yo sé que usted quiere ver el reino de Dios en su familia, quiere ver el reino de Dios en su entorno. Quiere ver el reino de Dios. ¿Qué necesitamos? Conciencia de que este poder nos habita. Señor, ya lo tengo, dele gracias, anote esta oración. Gracias porque tengo tu poder. Tengo la fuente de todo poder, tengo la fuente de toda
capacidad morando en mí. Quiero que veamos el ejemplo de Israel. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? ¿Qué pasó con Israel? A Israel no le aprovechó la palabra. ¿Por qué? Porque Israel no tenía conciencia de poder interno. Israel tenía conciencia de un sistema de normas externo. Esto es significativo que lo veamos. Israel veía la palabra de Dios como un sistema de normas y reglas externas. Por eso, hermanos, ellos caminaban y se expresaban en un viejo pacto. ¿Por qué? Viejo pacto es conciencia de que las normas y las reglas son externas. ¿Qué es viejo pacto? ¿Cómo es que vivimos en el viejo pacto? Cada vez que yo creo que la palabra, que la palabra es un conjunto de normas y reglas externas que ahora tengo que obedecer, que ahora tengo que esforzarme por lograr. Israel no tenía conciencia de un poder interno. ¿Y eso marca toda la diferencia? Sí. Y solo el Espíritu Santo hace efectiva esa palabra viva en nosotros. ¿Cuál es nuestra suficiencia? Esta, que en el nuevo pacto la palabra no está externa, la palabra está escrita en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios la hace efectiva en nosotros. ¿Qué significa tener al Espíritu de Dios? Significa tener la palabra escrita en nuestro corazón. El poder ya no está afuera. No viene por imposición, porque un pastor, un maestro, un líder te diga, tienes que hacer. No, el poder viene de acá. Porque ahora su Espíritu nos capacita para la obediencia. Entonces, esto nos lleva a concluir de dónde viene nuestra suficiencia. Nuestra suficiencia viene de acá adentro, del poder de Dios. Nuestra suficiencia, somos suficientes por el poder de Dios. Esto es lo que dice, hermanos, el verso 4, verso 4 en 2 Corintios 3, verso 4, por favor, leemos juntos. Amén. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es la seguridad? No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. No tenemos competencia en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él, por favor, leemos, nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra. Expliquemos, no el de la letra. ¿A qué hace referencia la letra? Normas externas. Nosotros no servimos a un pacto de la letra, no servimos a un pacto de normas externas. Tienes que hacer esto, tienes que portarte así, tienes que lograr esto así. No. Escuchamos al Espíritu de Dios confirmando la certeza en nuestro corazón y entonces le obedecemos a Él. La obediencia del nuevo pacto no es a hombres, la obediencia en el nuevo pacto es al Espíritu de Dios. ¿A quién le sirve usted? ¿A la letra? ¿O le sirve al Espíritu? Es importante. ¿A quién le sirve? ¿A una tradición? ¿A una religión? ¿A un rito? ¿O le servimos al Espíritu? Por favor, creo que necesitamos leer nuevamente el verso 5. La segunda oración. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado. ¿Para qué? Nos ha dado el poder para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra,
sino el nuevo pacto del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Esto responde por qué muchas veces nos sentimos secos. Esto responde por qué muchas veces nos sentimos consumidos. ¿Sabe por qué? Porque estamos sirviendo a la letra. Y la letra consume. La letra mata. Pero ¿qué es lo que vivifica? La obediencia al Espíritu. ¿A quién obedeces tú? ¿A una costumbre? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué sigues a Dios? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por una costumbre? ¿O porque escuchamos al Espíritu? Cuando nosotros forzamos a nuestros niños a cumplir códigos, conductas, normas, reglas, y no les enseñamos a obedecer al Espíritu, los consumimos. Cuando les enseñamos ritos, doctrinas, sin la vida del Espíritu, los terminamos cansando. Porque la letra mata. Que la obediencia que estimulamos en ellos no sea una obediencia a la letra, sino una obediencia al Espíritu de Dios. Enseñémosles quién es el que vive en ellos. Enseñémosle a escuchar la voz de Dios y a depender de la voz de Dios. ¿Qué se predica en tu casa? ¿Reglas? ¿O se predica la obediencia al Espíritu? ¿Qué estimulamos en nuestros entornos? Familia amada, este es el ministerio del Espíritu. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Dar vida. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Dar vida. ¿A qué espíritu? ¿A qué ministerio estamos inscritos? ¿Al ministerio del garrote y la letra? ¿O estamos matriculados al ministerio del Espíritu? Wow. Gracias, Señor. Porque es el Espíritu el que hace la obra interior. Es el Espíritu el que hace efectivo todo este poder. No es la capacidad humana, es el poder de Dios. La competencia. ¿Cuándo es que nos volvemos competentes? Servidores competentes de este nuevo pacto. Cuando entendemos que no viene la competencia de la pericia humana. La pericia o la competencia real proviene del Espíritu. Él es el que nos hace competentes. Estudiamos, pero con la conciencia, el que nos hace competentes es el Espíritu. Nos preparamos, sí, pero con la conciencia. La competencia no viene de nosotros, viene del Espíritu de Dios. Estudiamos teología. Muchos hermanos los he estimulado a estudiar. Pero tenemos que tener claro, la competencia viene ¿de quién? Del Espíritu de Dios. La suficiencia viene ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Somos suficientes por el Espíritu que nos habita, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Eh? Si el ministerio del Espíritu es dar vida y el Espíritu vive en nosotros, dígame usted, ¿cuál es nuestro ministerio? Tenemos el mismo ministerio. Y este es mi tercer punto. Tenemos el ministerio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida, ¿verdad? Y ese Espíritu habita en nosotros. El ministerio del Espíritu y mi ministerio no son dos ministerios diferentes.
el ministerio del Espíritu es también mi ministerio. Dígame usted, ¿cuál es nuestro ministerio entonces? El ministerio de dar vida. Ministerio significa servicio. Anótelo. No es una palabra mística. La palabra griega es la palabra diaconía. Diaconía era un término muy entendido en el medio de ese entonces para hablar de un servidor, alguien que está al servicio de alguna causa, sirve a una causa. Diaconía. Ahora, es interesante qué significa diaconía. Diaconis, la etimología es interesante. Dia significa a través de. El término dia en griego significa a través de. Conis significa polvo. El significado de diaconis significa el que corre a través del polvo para servir. Diaconis, servicio, ministerio en nuestras Biblias en español. Diaconis significa el que corre a través del polvo para servir. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? El Dios eterno bajó del cielo para correr a través del polvo, para tomar nuestra naturaleza de polvo y darnos vida a nosotros. El Dios eterno se hizo. ¿Cuál fue la maldición del pecado? Polvo eres. El Dios eterno se hizo, tomó nuestra naturaleza de pecado, polvo, para impartirnos su vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? El por qué responde a su gloria. Porque Dios diseñó todas las cosas para que sean como Él, lo reflejen a Él, reflejen su gloria. ¿Por qué Dios bajó del cielo para servir a los hombres, haciéndose pecado, tomando nuestra naturaleza de pecado? No conoció el pecado, pero se hizo pecado. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo? Porque todo tiene que ser como Él. ¿Por qué la salvación? ¿Cuál es el porqué de la salvación? Los reformadores decían mucho esto: todo existe para la gloria de Dios. ¿Qué significa que todo existe para la gloria de Dios? Significa que todo lo debe reflejar a Él. ¿Por qué Dios desciende de su gloria, toma nuestra naturaleza de polvo para darnos vida? ¿Por qué? Porque esa vida significa volvernos como Él. Significa su deseo de embellecernos. Significa su deseo de hacernos el reflejo de su imagen, porque el hombre fue creado, hermanos, el ser humano fue creado para reflejar su gloria, su imagen. Entonces quiero que conecte, por favor, las ideas. Gracias por su concentración. Hermanos, su ministerio, su servicio, su diaconía es impartir vida. ¿De qué manera? Tomando la naturaleza de nosotros y hacernos reflejar su gloria. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el beneficiario? ¿Hacia dónde va esta obra? El por qué es su gloria. El para qué es para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios. Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando del género humano. Porque el evangelio no se predica a los animales. Ciertamente toda la creación disfruta el beneficio, pero nosotros somos los beneficiarios directos. ¿Quiénes? Por favor, téngalo presente: el ser humano. El ser humano es el beneficiario directo de esta obra de Dios, de servicio, de diaconía, tomar la naturaleza del polvo para
que nosotros seamos beneficiados. Hermanos, quiere decir que Dios tiene como fruto y como objetivo. ¿Qué tiene como fruto y como objetivo? El fruto que Dios busca son las personas. Hay que aclarar esto, porque en medio de tiempos donde la religiosidad y un falso evangelio ha llenado las mentes y los corazones, hay que aclarar, hermanos, que la diaconía de Dios responde a su gloria, pero es para beneficio de los hombres y mujeres. Es para beneficio del ser humano. Es para beneficio de la raza humana. Hermanos, porque Dios anhela que las personas sean embellecidas para que reflejen su gloria, su imagen. Espíritu, ayúdanos a entender esto. A nosotros no se nos dio el ministerio de juicio. A nosotros no se nos dio el ministerio de condenación, porque el mundo ya está condenado en sí mismo. El mundo no le hacen falta condenadores, el mundo existe condenado. El mundo ya tiene muerte suficiente, pero muchos todavía siguen entregando muerte al mundo. ¿Qué hablas? Muerte. ¿Qué respiras? Muerte. ¿Qué te preocupa? Muerte. Hermanos, al mundo no le hace falta muerte. Juan 3:17, vamos por favor. El Evangelio de Juan capítulo 3, verso 17. ¿A qué responde el envío del Hijo de Dios? Leemos por favor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. La pregunta es, ¿se concibe que el que tiene el Espíritu de Dios siga hablando condenación? Por favor, terminemos de leer este pasaje. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si usted quiere, puede ponerle con toda libertad, porque el mundo ya está condenado. Ya estaba condenado. ¿Sino para qué? ¿Por qué envió al Hijo? ¿Por qué envió a su ministro? Para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él, no es condenado. Pero el que no cree, ya está condenado. Por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Ahora, todo esto es para que entendamos que el beneficiario directo de la obra de Dios son las personas. El beneficiario directo, ¿quién es? El mundo. Dios envió a su Hijo al mundo por las almas. Dios envió a su Hijo al mundo por las personas. ¿Qué pasa si Dios no envía a su Hijo al mundo? Simplemente el mundo muere en su condenación. Todo esto estamos viéndolo, pastor, parece que se cambió de mensaje. No, es que estamos viendo cuál es el ministerio de Dios. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el servicio de Dios? Vamos a 2 Corintios, regresemos a 2 Corintios. Ahora vamos al capítulo 5, verso 14. Pues el amor de Cristo nos apremia. El amor de Dios es el motor. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos moviliza? Es el amor de Dios. ¿Qué nos lleva a salir a los parques? No es la letra. No es la letra. Nadie vaya al parque por la letra. En unos días más estaremos anunciando una salida nocturna. No salimos por la letra, porque el amor de Cristo nos apremia. Es el motor. Habiendo llegado a esta conclusión,
¿Cuál es la conclusión? Por favor, leamos con el entendimiento. Que uno murió por todos. ¿Cuál es el servicio que Dios hizo? Uno murió por todos. ¿Y de quién está hablando cuando dice todos? ¿Los animalitos? Está hablando de los seres humanos. Está hablando de los hombres. Entonces, uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Porque la paga del pecado era muerte. Todos tenían que morir. Para que nazca lo nuevo, tiene que morir lo viejo. Entonces, qué maravilla que en Cristo todos mueren a lo viejo. Verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La meta del servicio que Dios llevó a cabo, ¿cuál es, familia? Que todos vivamos para aquel que murió y resucitó, que todos vivamos para Cristo. Eso es lo que Dios hizo en Cristo, mis amados. Eso es lo que Dios logró en Cristo. ¿Qué es lo que Dios hace en Cristo? Regresar al hombre, regresar a los seres humanos. Por favor, mire a los seres humanos alrededor suyo en este momento. Mire a sus hijos. Por favor, mire a su esposa, mire a su esposo. Mire las personas que le rodean. Él murió para que todos muramos a lo viejo y resucitemos y vivamos para aquel que hizo esa obra por nosotros. Hermanos, ¿por qué nos devoramos todavía entre nosotros? Si hay uno que murió por nosotros, ¿por qué nos insultamos? ¿Por qué nos ignoramos? ¿Por qué somos indiferentes unos con otros? Si uno murió por todos para que todos vivamos para Él. ¿Por qué la falta de perdón? ¿Por qué la amargura? ¿Por qué el resentimiento? ¿Por qué la indiferencia que mata? La indiferencia que mata. Vemos seres humanos a nuestro alrededor y podemos pasar de largo sin saludar. Pero la meta del Dios eterno fue restaurar a los seres humanos. Hermanos, el mensaje es este. Donde quiera que haya una persona respirando, viviendo, allí está el ministerio del Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida. Hermanos, es por el Espíritu que podemos ser auténticos en nuestro saludo. No estamos compitiendo con nadie. Pablo les dice, yo no necesito competir con nadie, ni con ningún otro maestro. No necesitamos competir con nadie porque estamos completos. Somos suficientes en el Espíritu. Y todo lo que queremos es edificar a las personas. Si mañana aquí hay 2 personas reunidas, por esos 2 voy a predicar a todo pulmón. ¿Por qué? Porque donde quiera que haya género humano, allí está el ministerio del Espíritu. Donde quiera que hayan personas, allí está el ministerio del Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. No es que yo me siento bien solo al lado de ciertas personas. No conoces el ministerio del Espíritu. Puedo abrazar al pobre, puedo abrazar al rico, puedo reírme con el de baja condición y puedo reírme con el de alta condición. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu que habita en nosotros puede dar vida en cualquiera de los ámbitos. El Espíritu es el que da vida. No viene poder de nosotros. El poder es de Dios. Podemos ir al parque y abrazar a un desconocido. ¿Por qué? Porque el Espíritu da vida. Donde quiera que hayan personas está el ministerio del Espíritu. ¿Qué es lo que por qué Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Para qué? Para hacer la paz con el mundo. Porque el mundo estaba en enemistad con Dios. Dios envía a su Hijo al mundo no para que sigamos peleando con el mundo. Muchos creen que ser cristiano significa irle al mundo a decir las 4 verdades, como se dice entre comillas. No, hermanos,
Dios envió a su Hijo al mundo y nos ha dado su Espíritu Santo hoy para que hagamos la paz con el mundo. Los cristianos, los verdaderos, no son peleones. Los cristianos no son indiferentes. Los cristianos no son de los que ignoran a la gente. Los cristianos son los que están dando vida. Vida. Tengo tanta vida que esta vida no se puede quedar aquí y tengo que entregarla. Mucha gente solo ama por dinero. Muchos tratan bien a sus clientes solo por el dinero. ¿Tú tratas bien a tus clientes por el dinero o porque el Espíritu es el que da vida a través de ti? Las apariencias nos hacen amar a las personas por las apariencias. Y me llevo con pero no, porque este me conviene, pero no me llevo con porque con este no me conviene. Es el ministerio de la letra. Y la letra mata. Dios nos puede poner a nosotros como iglesia en cualquier lugar. Y hay la garantía de que ese lugar puede ser cambiado para la gloria de Dios. Hermanos amados, contábamos hace unas semanas atrás de un grupo de personas que estaban haciendo cosas corruptas allá afuera. ¿Qué hicimos? Salimos a predicarles de Cristo. Salimos a amarlos. El pastor Fersen salió varias veces a evangelizarlos. Hermanos, no están más aquí. No están. Se fue ese amotinamiento de gente corrupta. No los sacó la policía. No los sacó la fuerza pública. El que devolvió el orden al barrio fue el Espíritu de Dios. Hermanos amados, porque no estamos peleando con la gente. Y ahora traduzcamos esto al contexto cotidiano. ¿Por qué peleas con tu esposo? ¿Por qué peleas con tu esposa si el Espíritu es el que da vida? ¿Por qué estamos peleándonos y consumiéndonos? Yo veo a gente que solo saluda a cierta gente. Quiere decir que aún no estás consciente del poderoso Espíritu de Dios que habita en ti. Si tú seleccionas a quién saludar, a quién bendecir, a quién abrazar, yo quiero decirte, por favor, regresa a la conciencia de que el Espíritu da vida. Familia, cuando estás con personas, ¿qué es lo que ministras realmente? Miren lo que dice el verso 16, 2 Corintios 5. Así que hemos dejado, verso 16, ¿estamos allí? ¿Leemos juntos? Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. No, es que este me conviene, este no me conviene. Hermanos, de verdad, cuando yo les saludo con el corazón. No estoy fingiendo. Y no porque Diego tenga la capacidad en sí mismo. Es porque el Espíritu da vida. Leemos, por favor. Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Qué hace el punto de vista humano? Dividirnos, acusarnos, ahondar la separación, seleccionar, ser selectivos. Mira lo que dice: en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. Quiere decir que los apóstoles en algún momento también veían a Cristo solo por lo que Cristo les podía dar. Dice Pablo, nosotros también veíamos a Cristo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Dice Pablo. Ahora entendimos qué es lo que Cristo está haciendo. Cristo está uniendo lo divino con lo humano. ¿Por qué celebramos la Navidad a todo pulmón? ¿Sabe por qué celebramos la Navidad a todo pulmón? No porque somos paganos. ¿Sabe por qué celebramos la Navidad? Porque la encarnación es la declaración que lo divino se une con lo humano. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Cristo no está separando, Cristo está uniendo lo divino con lo humano. Cristo está uniendo el cielo con la tierra.
No me pregunte dónde vamos a terminar al final de los tiempos, si en el cielo o en la tierra. Lo único que sé es que el cielo y la tierra van a ser similares. No va a haber diferencia entre cielo y tierra, porque Dios no está separando, Dios está uniendo. ¿Tú unes o separas? ¿Tú traes paz o traes guerra? Donde tú llegas, ¿llega la paz o llega la guerra? Yo sé que alguno va a coger el texto, Jesús diciendo, yo no vine a traer paz, vine a traer guerra. La enemistad de la que Jesús está hablando es el resultado del hombre que rechaza a Dios. No está hablando que tenemos el ministerio de la guerra. Estamos amando. Dame un ser humano alrededor y lo vamos a amar. Me encanta. ¿Y sabe qué es lo que estamos detectando y oliendo siempre por el Espíritu? Porque Dios quiere levantar hombres y ministros en esta casa espiritual, pastores, servidores. Pero ¿sabes lo que miramos? No miramos títulos, no miramos elocuencia. ¿Sabes lo que le he pedido al Señor? De un tiempo acá estoy orando. Ayúdame a ver a quienes se mueven en el Espíritu. Quienes dan vida en el Espíritu. Por favor, ¿podría orar por esta casa espiritual y por su liderazgo? Para que Dios levante aquí pastores y ministros que lo que hacen es dar vida. ¿Sabes cómo evalúa el pastor si tu saludo es genuino o no es genuino? ¿Sabes cómo evalúa Dios si tu amor es genuino, sincero o solo amas por conveniencia? Porque la letra mata, pero el Espíritu, su ministerio da vida. Verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Cómo nos vemos? Yo sé que este versículo es popular, pero este versículo nos lleva a pensar, ¿cómo nos estamos viendo? ¿Como nuevos? ¿O nos vemos en lo viejo todavía? ¿Cómo nos vemos? Nuevos, restaurados a la imagen de Dios. Así les veo, familia. Ustedes son nuevos, restaurados a la imagen de Dios. Participantes de su naturaleza de amor, su misericordia, su justicia, porque la vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Transformar la enemistad en paz con Dios. Cuando estás con personas, ¿qué ministras? ¿Qué sirves? ¿Qué le das a las personas realmente? Tus gestos, ¿qué comunican? ¿La vida del Espíritu o la frialdad de un corazón distraído? Tus actitudes, ¿qué reflejan? ¿El carácter de Cristo o la impaciencia del viejo hombre? Tus palabras, ¿construyen o hieren? Tus acciones, ¿revelan amor o solo costumbre? Aquí llegando el domingo por costumbre. Yo no vengo por costumbre. El amor de Cristo nos apremia. Vamos a dar vida. Y hoy que todas las personas que estamos aquí seamos infundidas de este entendimiento de vida. El amor nos apremia. El amor nos impulsa. Tus acciones, hermano. Cuando estás con tu esposo, con tu esposa, ministra su presencia, descanso. Tu presencia ministra descanso. Tu presencia ministra ternura. O tu presencia con tu cónyuge ministra cansancio y distancia. A los casados, el primer lugar donde el Espíritu da vida es tu matrimonio. No hay tal cosa como tengo el ministerio del Espíritu, pero en tu matrimonio no das vida. No. Entonces, repito la pregunta, ¿tu presencia ministra descanso y ternura o tu presencia ministra cansancio y distancia? Cuando estás con tus hijos, ¿qué respiran tus hijos en ti? ¿La seguridad del amor de Dios o el peso de tus frustraciones no entregadas? Muchos hijos frustrados porque sus padres solo expresan frustración. Después, mis hijos no quieren buscar a Dios. Es porque tú le comunicaste tu frustración. ¿Qué comunicas? ¿Frustración o ministras a tus hijos seguridad?
Padres, dice el consejo apostólico, no exasperen a sus hijos. Muchos padres ignoran el mandamiento de Dios y provocan a ira a sus hijos. Chicos, jóvenes, escúchenme. Cuando están con sus compañeros, ¿se notan ustedes la diferencia de alguien que vive desde el Espíritu o sus compañeros simplemente pasan inadvertidos de lo que ustedes tienen? ¿Estás dejando huella en la vida de tus amigos, de tus compañeros? Cuando estás con tus colaboradores en el trabajo, ¿se percibe a Cristo en tus palabras, en tu trato, en tu ética? Cuando caminas por la calle, cuando hablas con alguien que no conoces, ¿se siente la vida de Dios emanando de ti o simplemente indiferencia? Porque donde haya personas, hay un tesoro. Donde haya personas, donde hay género humano, hay un tesoro. Oh, si entendiéramos que la verdadera riqueza está en las personas. La verdadera riqueza no está en el dinero ni en las posesiones. Las posesiones y las riquezas son para invertirlas en la verdadera riqueza, que son las personas. Hice un compromiso con el Señor. Ya encontré el mejor lugar de inversiones, Señor. Ahora entendí. El mejor lugar de inversiones son las personas. Ni la bolsa de Estados Unidos, ni Wall Street, ni el sistema bancario ni financiero. La mejor inversión está en lo que Dios llama tesoro, y Dios le llama tesoro a las almas. El objetivo entonces del ministerio de Dios son las personas. Cierro con esto. Gracias por su tiempo. Verso 18. Y todo esto procede de Dios. ¿De dónde viene esto? Quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos dio en Cristo? Reconciliación. No enemistad. ¿Tu presencia trae enemistad o trae reconciliación? Verso 19. Wow. Nos dio el ministerio de la... Wow, hay que puntualizar eso. ¿Nos dio cuál ministerio? ¿Cuál es el ministerio de Dios? El de reconciliar. Dios estaba en Cristo reconciliando, palabra clave, al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus. ¿Y por qué tú y yo hablamos de las transgresiones de las personas si Dios no las tomó en cuenta? Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra de la amistad. ¿Cuál es tu palabra? ¿Enemistad o amistad? Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿De qué somos? ¿Cómo se nos llama? Embajadores del reino de la paz. Como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. ¿Cuál es el mensaje que tenemos? ¿Cuál es nuestra predicación? Ven, regresa a la amistad con Dios. Reconcíliense con Dios, porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que las personas sean regresadas a la imagen de justicia de Dios. ¿Ministras vida o muerte? ¿Manifiestas interés genuino o indiferencia? ¿Eres un canal del Espíritu o un eco del mundo? Cada encuentro con una persona es una oportunidad para que el mundo experimente por medio tuyo la reconciliación de Dios. Su amor nos apremia. Mateo 5:9.
Felices, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de paz hay aquí? ¿Cuántos reconciliadores? Ese es el ministerio del Espíritu. Le pedimos al Señor: Señor, me dispongo. Señor, me rindo. Aquí estoy. No más el ministerio de muerte. No más el ministerio de condenación. Dile al Señor: yo no lo puedo decir por ti. Yo te doy una pauta, pero tú tienes que decírselo al Señor. Señor, me pongo de acuerdo con el ministerio del Espíritu. Aquí estoy para la obra del Espíritu. Me pongo de acuerdo para el ministerio que da vida. Me pongo de acuerdo para el ministerio que trae salvación. Me pongo de acuerdo para el ministerio que trae liberación. Me pongo de acuerdo para el ministerio que trae fruto de vida, fruto de paz. Me pongo de acuerdo para el ministerio que trae amistad con Dios. Si le hemos entregado, entonces quiere decir que Él ahora lo hace, ¿no? No hay cosa que le pidamos conforme a su voluntad que Él no la haga. Así que si le hemos dicho: Señor, estoy listo para tu ministerio, estoy listo para la obra del Espíritu, quiere decir que lo hace. Ahora tenemos que escuchar al Espíritu. No digas nada por un momento y solo escucha al Señor. Si te ayuda a visualizarlo, pon tu mano en el vientre. Y ahora escucha con quién Dios quiere reconciliación. La letra mata. El ministerio de condenación mata. El ministerio de condenación trae muerte. Consume al que lo da y consume al que lo recibe. Pero el ministerio de la vida nos vivifica. Escucha al Espíritu, porque Él está trayendo nombres de personas. Él está trayendo personas a las que has ignorado antes. Si es que tú estás en Cristo, ten la seguridad que Él te va a hablar. Dejemos de ignorarnos, dejemos de devorarnos, dejemos de consumirnos, porque vivir es el ministerio del Espíritu. Ahora dile al Señor: gracias por decírmelo. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Le agradecemos con un aplauso al Señor.